Muy buenas tardes, mis amados hermanos y amigos que hoy nos están acompañando en este día 2 de abril, donde estamos en un culto especial de las 7 palabras que Jesús pronunció en la cruz del Calvario. Y quiero invitarles para que tomemos este espacio, este tiempo para meditar en el amor de Dios, lo que Cristo hizo por nosotros. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, capítulo 22, verso 47, dice así: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se le acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: Basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta era vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Luego seguimos leyendo en este evangelio todos los acontecimientos que se dieron posteriormente a cuando arrestaron o prendieron a Jesús. De ahí se da entonces que llevan a Jesús encarcelado, lo azotan, lo presentan ante el concilio, y dice que se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os dijere, no creeréis, y también si les preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios, les dijo el Señor Jesucristo. Entonces fue llevado ante Pilato. Y en el capítulo 23 dice: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacerle alguna señal. Y le decía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos, Pilato y Herodes, aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este, danos a Barrabás. Y este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron.
Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a voluntad de ellos. Es la palabra del Señor la que nos va narrando todos estos acontecimientos. El Señor Jesucristo estaba frente a todas estas gobernantes, a las autoridades religiosas y ante el pueblo, y todos decían: crucifícale. Ese es el amor de Dios y el cumplimiento de las profecías, y hoy lo vemos coronado. Por eso lo recordamos este tiempo, este espacio, hermanos, y yo creo que es un tiempo para que nosotros reflexionemos del gran amor de nuestro Señor. Quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes que hoy nos acompañan en este servicio especial donde recordamos las palabras del Señor Jesús en la cruz. Y esto debe ser un motivo, hermano, de usted, de amigo también, que nos escucha, de valorar y tener muy en alto lo que Cristo hizo por usted y por mí, porque dio su vida en rescate por nuestra salvación. Quiero invitarles para que adoremos a nuestro Señor, cantándole unos 2 cantos que nos invitan a reconocer la gratitud que tenemos por ese sacrificio de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Bien, hermanos, vamos a adorar a nuestro Dios, a nuestro Rey, Salvador, aquel que se levantó victorioso, y hoy estamos recordando ese sacrificio por amor a nosotros. Amén. Le voy a invitar a que en su hogar le adore con todo su corazón. Tome este tiempo, conéctese con el Señor. Solamente Él merece que le cantemos, le adoremos, porque Él es digno. Amén. Y recordando estos hechos que pasaron hace más de 2000 años, nos siembran todavía en nuestro corazón ese amor tan grande que Dios tuvo al mandar a su Hijo para morir por nosotros. Fue ese cordero inmolado que fue en la cruz y sufrió todo el castigo por amor. Entonces yo le invito que por respeto a este momento usted adore al Señor, se conecte con el Señor, cántele con todo su corazón, porque solamente Él merece este momento de gloria y de honra. Vamos a adorarle. Gracias por la cruz, oh Dios.
Gracias te damos, Señor, porque en la cruz del Calvario llevaste mi pecado, el pecado de toda la humanidad, porque hemos sido lavados por la sangre preciosa, fuente inagotable de amor. Y hoy reconocemos ese sacrificio, Padre Celestial, de enviar a tu Hijo al mundo para darnos salvación. Gracias, Jesús, gracias. Hoy elevamos esta canción de gratitud, anunciando que tú viniste un día, hace más de 2000 años, por amor, y te entregaste, Señor. Y el precio de nuestra salvación fue toda tu sangre. Pero tú no te quedaste en el Calvario, tú no te quedaste en una tumba, tú resucitaste, Señor. Y es lo que nos da la esperanza de una vida eterna. Exaltado seas sobre todo nombre. Precioso
hable con Dios y dígale gracias por el amor que has tenido para conmigo. Porque aun siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Porque separados de mí, dijo el Señor Jesús, nada podemos hacer. Y no podemos alcanzar salvación si no tenemos a Jesús en el corazón, si no nos arrepentimos de nuestros pecados, si no confesamos con nuestro corazón y con nuestros labios que creemos que Jesús es el Señor y que vino un día hace más de 2000 años para morir por nosotros. Pero Él resucitó y nos dio la esperanza, una esperanza de vida eterna. Y le llevaron y tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que le llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en este árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y decía Jesús: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Verso 34. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecen nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: es cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban de lejos mirando estas cosas. Esto fue lo que aconteció en aquel tiempo. Injustamente llevaron a Jesús, tratándole como el peor de los criminales, sufriendo el peor de los castigos sobre su espalda, sobre sus hombros, llevando una pesada cruz, pero más que un dolor físico, el abandono del Padre, porque no podías estar donde está el pecado tuyo y mío, y Cristo lo cargó en su vida por salvarte a ti y a mí. Es por eso que le damos honra y gloria a nuestro Señor. Cantemos un coro más que dice: manos que fueron clavadas por mí, heridas que hablan de tu inmenso amor, por eso te llamo mi Cristo.
los ejércitos, el Santo de Israel, el Todopoderoso, el Cordero que vino sin mancha a morir por nosotros en la cruz del Calvario, a pagar, Señor, nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras enfermedades, Señor. Gracias te damos, Padre. Hoy recordamos, Señor, hoy recordamos ese día, Padre, en el que tú nos hiciste libres, soltaste las cadenas que nos amarraban, Señor. Diste vista a los ciegos, diste, Señor, la salvación a nuestro corazón, a nuestra alma, Señor. Viniste por amor, Padre, y te agradecemos tanto hoy, Padre, que lo hayas hecho por amor. Te damos la honra y te damos la gloria, Padre, porque grandes cosas, Señor, estás haciendo hoy en tu pueblo, Padre. Aquel que hoy se ha conectado, Señor, aquel que busca de corazón tu nombre, aquel que ha dado su corazón a ti, Padre. Sé que hoy está siendo tocado por tu presencia, por la presencia de tu Santo Espíritu, Padre, porque has tenido tanto cuidado de nosotros, Padre, que no nos dejaste huérfanos, que dejaste a tu Espíritu, Padre, que lo dejaste con nosotros, Padre. Cuánto cuidado y cuánto amor. Y no tenemos palabras para decirte gracias. Gracias por lo que estás haciendo, lo que sigues haciendo, Señor. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Rey del universo, Cordero Santo, la roca eterna, agua de vida en nuestros corazones, Padre. Gracias. Muchas gracias por lo que hoy estás haciendo en tu pueblo, Señor, por las sanidades, por las libertades, Señor, que hoy, Padre, están siendo en cada uno de nosotros, Padre. Aquellos que vivían atados, Padre, por el miedo, el temor, están siendo libertados, liberados, Padre, por tu sangre preciosa, Señor, porque solamente tú puedes hacerlo, nadie más, Padre. Nadie más que tu sangre preciosa. Eres el Cordero inmolado. Eres nuestro Salvador. Y a ti damos la honra, a ti damos la gloria en estos momentos, Padre. Recordamos, Padre, que vienes por nosotros, que vienes por tu pueblo, que vienes a llevarnos contigo, Padre. Muchas gracias por este regalo. Te damos la honra y la gloria en estos momentos y te pedimos, por favor, que llenes nuestra mente y nuestro corazón con la palabra que viene, Señor. Con la palabra que viene, Señor, en esta hora, Señor, a llenarnos, Padre, de ti. Gracias por la vida de Anita, Señor, de mi esposo, de Heriberto, Señor, por mis nietas que estamos aquí alabándote, glorificándote, Señor, con todo nuestro corazón. Gracias, porque nuestro corazón no se cansa de decirte gracias por todo lo que has hecho y seguirás haciendo en nuestras vidas. En el nombre que sobre todo nombre oramos en estos momentos y te damos gracias por la paz que estás trayendo, la paz que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre todo tu pueblo en estos momentos, sea en tu pueblo y la sanidad descienda sobre sus cuerpos en el nombre de Jesucristo. A Él sea dada la honra, la gloria eternamente y para siempre, porque vencida está la muerte, Señor. Tú la venciste, bendito eres y santo Cordero. Gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos en esta hora, Señor. Amén, Señor. Amén y amén. Gracias, Dios. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Hoy invitamos para que
Isaac nos compartiera este mensaje muy ad hoc, muy a la época que estamos hoy viviendo, y donde recordamos esas palabras que el Señor Jesucristo, con una aplicación para su vida, para mi vida en este tiempo. Estemos atentos a la voz de nuestro Señor a través de la predicación de esta tarde. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios porque me permite nuevamente compartir la palabra con ustedes, compartir de lo que nos bendice, de lo que nos exhorta, de lo que nos enseña, de lo que nos hace crecer. La siempre poderosa palabra del Señor. Y más para recordar a través del texto bíblico, a través de su palabra, el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Dios. Ese sacrificio que nos perdonó, que nos lavó, que nos rescató del pecado, nos rescató de la muerte eterna. Así es que vamos a compartir, vamos a conversar, vamos a aprender juntos de lo que esas palabras que fueron dichas por el Señor, tanto en la cruz como en el proceso en el que Él iba a entregar su vida ahí en la cruz del Calvario. Vamos a recordar cómo Él, a través de esas palabras, nos está enseñando a vivir. Justamente el título de lo que hoy vamos a aprender es Aprendiendo a Vivir. Y usted dirá, pero ¿cómo podemos decir entonces que no sabemos vivir? Bueno, la vida cristiana hay que aprenderla a vivir. Y la única manera en la que nosotros podemos aprender a vivir en Cristo es leyendo su palabra, siendo exhortados por ella, siendo enseñados por ella, siendo dirigidos por ella, siendo guiados por el Espíritu Santo y siendo ayudados por nuestro Señor cada día. Así es que, sin más preámbulo, como ya les decía, quiero que pueda acompañarme ahí en Juan, en el capítulo 15, en el versículo 16. La palabra del Señor nos dice muy claramente, esta es una declaración del Señor. Él ya le anticipó a sus discípulos, nos ha anticipado a nosotros qué es y cómo debemos nosotros vivir la vida que Él nos está enseñando. O cómo nosotros podemos aprender a vivir la vida que Él quiere que nosotros vivamos. Él no quiere que vivamos sumergidos en desesperación, en ansiedad, en frustración. Él no quiere que vivamos continuamente desesperados, corriendo de un lugar para otro, ocultándonos porque le hemos fallado, sino que lo que Él quiere es que podamos ser libres, y para eso Él vino, para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, que es lo que nos dice su palabra. Juan capítulo 15 versículo 16 dice de la siguiente manera en la parte A. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Aleluya, qué tremenda palabra. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Damos gloria al Señor porque Él nos ha elegido. Y si usted hoy se pregunta y ha estado sirviendo al Señor y ha conocido al Señor, usted podrá decir, o se puede preguntar, o podemos decir: ¿me habrá elegido a mí? ¿Habrá elegido a mi esposa? ¿Habrá elegido a mi esposo? ¿Habrá elegido a mi hijo? Bueno, la respuesta es sí, porque el solo hecho de hoy estar escuchando su palabra nos está diciendo, en este presente, en este mismo momento, en este día tan especial que recordamos el sacrificio de Jesucristo, nos está diciendo: no se olviden que yo los elegí a ustedes, no ustedes a mí. Y eso es un privilegio, porque dice que Él nos eligió. Déjeme contarle una historia, que en cierta ocasión había un matrimonio que vivían en un lugar separado de la ciudad. Había un matrimonio que vivía separado del conurbano de todo donde vivían todas las personas.
eran gente campesina, eran gente que vivían de la tierra, eran gente que cultivaban la tierra, que criaban sus animalitos, y por ende ellos crecieron en ese entorno y hicieron que crecieran sus hijos en ese entorno. Eran gente que no había sido preparada, no había estudiado, no conocían mucho el dinero, no sabían el valor de este mismo. Sin embargo, sus hijos crecieron con toda la educación que sus padres le dieron, pero ellos tuvieron la necesidad de salir de ese entorno en el que ellos habían crecido junto a sus padres y se fueron, como quien dice, a la ciudad. Allí se prepararon, estudiaron, adquirieron nuevos conocimientos, nuevas herramientas y formas de vida, muy diferentes a las que los padres tenían y a las que sus padres, hasta cuando ellos tuvieron la edad suficiente para tomar decisión, estuvieron viviendo con sus padres. Entonces ellos se fueron de ese lugar donde vivían, como bien digo, y comenzaron a trabajar, comenzaron a ganar dinero, les comenzó a ir muy bien. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta que sus padres vivían muy lejos de ellos, se pusieron de acuerdo todos los hermanos y dijeron: vamos a enviarle dinero a nuestros padres para que ellos puedan tener para sus gastos y puedan conocer el valor de lo que nosotros hemos ido adquiriendo, y a modo de gratitud nosotros le podemos ir ayudando por lo bueno que ellos fueron con nosotros. Entonces cada mes, cada hijo le mandaba un sobre con dinero a sus padres. Y así fue lo mismo por muchos años. Cuando ya llegó el momento en el que ellos se anticiparon y partieron a la eternidad, ellos no se explicaban, los hijos no se explicaban cómo por tanto tiempo sus padres vivieron prácticamente pobres, con muchas necesidades, con carencia de cosas materiales que ellos habían adquirido en la ciudad. Entonces, cuando ya partieron sus padres, vieron qué podían hacer con la casa, y cuando se acercaron al dormitorio, al cuarto donde dormían sus padres, comenzaron a mover las cosas, los poquitos muebles que tenían, la cama donde ellos dormían, levantaron el colchón y se dieron cuenta que debajo del colchón estaba todo el dinero que ellos le mandaron por muchos años. Y quedaron sorprendidos porque era muchísimo dinero. Prácticamente estas personas murieron siendo ricos, murieron teniendo mucho dinero, más que sus propios hijos, debajo del colchón. Y todo porque no conocían, todo porque no sabían cuánto era lo que ellos tenían, cuán valioso era el dinero que ellos tenían y cuánta cantidad de dinero ellos tenían debajo del colchón. Porque no conocían el dinero, porque no sabían lo que estaban guardando debajo de su colchón. Y usted dirá: ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo hoy? Bueno, déjeme decirle que alrededor del mundo, y aún a lo mejor en nuestras propias iglesias, en nuestras propias congregaciones, muchos de nuestros hermanos están viviendo muy ajenos, muy necesitados, muy separados de la realidad espiritual que el Señor quiere darnos a nosotros como sus hijos. Muy en necesidad espiritual, emocional, física, material, porque no han conocido al único y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Han decidido guardar la palabra de cada domingo, de cada reunión, la han decidido guardar bajo el colchón, han decidido guardarla en su lugar de comodidad, en su lugar de tranquilidad, porque desconocen lo que le puede esperar más allá. Entonces, por ende, como no conocen lo que la palabra del Señor, por ejemplo, hoy nos está diciendo, o lo valioso que es recibir la palabra del Señor cada domingo, recibir la instrucción, la exhortación,
del Señor cada domingo, cada reunión que podemos tener, ya sea virtual o presencial, como lo están teniendo algunas iglesias, la vida que se está viviendo, que estamos viviendo, es por desconocer el valor que tiene la palabra del Señor para nosotros. Estamos viviendo muchas veces sumergidos en el pecado porque no sabemos que el Señor nos ha hecho libres. Hemos decidido vivir llenos de angustia, llenos de tristeza, llenos de falta de perdón, o no hemos decidido perdonar porque no sabemos qué es lo que la palabra del Señor nos está enseñando, nos está diciendo. Al igual que esta gente que no conocía el valor del dinero, nosotros muchas veces no conocemos el valor de lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Y una de las primeras palabras que nosotros podemos encontrar cuando Jesucristo estaba en ese último proceso antes de llegar a la cruz, antes de dar su vida, fue lo que dice Lucas 23:34, donde decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Esta palabra que el Señor exhortó, que dijo, que pronunció en ese momento, nos está dando a entender que así como Él es capaz de perdonar a aquellos que lo traicionaron, y fue capaz de perdonar a aquellos que le negaron, ha sido capaz de perdonar a aquellos que lo iban a crucificar, porque Él ya sabía todo lo que le iba a ocurrir. Entonces, si Él fue capaz de perdonar, de entregar perdón, ¿cuánto más usted y yo? ¿Cuánta gente hay en las iglesias que no ha perdonado una traición, que no ha perdonado una mentira, que no ha perdonado a sus padres, no han perdonado hijos que no han perdonado a sus padres, hijos que no han perdonado a sus hermanos, hermanos de iglesia que no han perdonado un líder, a un pastor, o pastores que no han perdonado a hermanos que robaron, que se llevaron pertenencias, o que tal vez los traicionaron. Y eso, toda esa falta de perdón, esas palabras que el Señor dijo, perdónalos, nos está enseñando a vivir que nosotros, cuando perdonamos, cuando nosotros decimos, yo decido perdonar a este que me hizo tal o cual cosa, a este que me traicionó, que me mintió, que me estafó, si yo decido perdonar, yo decido liberarme de esa carga, de ese peso que llevo arrastrando tal vez años, el Señor nos está garantizando que tendremos libertad y bendición, porque Él nos dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento es la que Él nos está entregando, esa paz que Él nos está diciendo, esa paz que Él nos está heredando, nos está entregando. Jesús es el claro ejemplo de perdón más grande que ha existido jamás en la historia. Sus palabras que decían, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, están dando a conocer o están demostrando que no basta con decir simplemente te perdono, sino que es una decisión, es una actitud. En cierta ocasión, una hermana de una iglesia estaba escuchando una palabra y justamente hablando del perdón, hablando de este proceso que se tiene que vivir como cristiano, de aprender a vivir la vida en Cristo, que no es simplemente congregarse o escuchar una palabra, sino es de una decisión, es de una actitud diferente todo el tiempo. Se acerca un hermano que sabía que estaba enojado con otra persona y le dice a esta hermana, ¿usted fue a pedirle perdón a esa hermana para soltar bendición? Y esta hermana no encontró la más genial idea de decirle, o las mejores palabras para decirle que su espíritu le había ido a pedir perdón. Siendo totalmente una mentira eso. Porque el espíritu
difícilmente puede ir a pedirle perdón a otro espíritu, sino que es algo presencial, es algo voluntario, es algo que se tiene que decir. Y cuando se dice perdóname, se produce esa liberación, se produce esa bendición que el Señor entrega a todos aquellos que hoy deciden perdonar, que hoy deciden decirle a esa persona que le falló, te perdono, porque el Señor me perdonó a mí, yo te perdono a ti. Esa es una bendición, es una declaración tremenda y poderosa. No se olvide que la clave para ser feliz es perdonar. La clave para tener éxito en la vida cristiana es perdonar, es reconocer que necesitamos aprender a vivir. La segunda palabra que el Señor mencionó en su proceso hacia la cruz es lo que dice Lucas capítulo 23, versículo 43. Lucas 23, verso 43. Nos dice, Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esas palabras poderosas que le dice a aquel ladrón que estaba crucificado junto al maestro allí en la cruz, le dice estas palabras, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por el solo hecho de este hombre reconocer que él es el pecador, que él es el que necesita perdón, que él es el que era el que merecía estar crucificado y no el maestro, no el que estaba al lado de esta persona, sino que el Señor, aparte de darle perdón, aparte de garantizarle la vida eterna, le dice, desde hoy eres salvo de lo que te condenaba. Te podrían haber crucificado, te pueden haber condenado, pero cuando el Señor te dice, hoy recibes esta bendición, hoy eres salvo, no hay nadie que se pueda oponer, porque son las palabras del Maestro, son las palabras del Señor. ¿Hay alguien que podrá poner en duda la salvación que el Señor nos da? Siendo que su palabra nos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando Él dice en su palabra, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, nos está diciendo que ninguna. No podemos argumentar. Si dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, es porque no hay. Y tal vez podemos nosotros encontrar argumentos. Alguien podrá encontrar argumentos y decir te equivocaste, fallaste, le negaste, lo que sea. Pero cuando venimos a los pies del Maestro y Él nos habla a través de su palabra y nos dice que no hay condenación alguna, que hay salvación para nosotros, que dice que somos sus hijos y nos recuerda sus promesas, porque aparte de poder reconocer que somos salvos y que hemos recibido perdón a través de su ejemplo y nosotros le hemos pedido perdón y Él nos dice a través de su palabra como hoy, estarás conmigo en el paraíso, no hay por qué dudarlo, porque su palabra nos está diciendo, Él hoy, en este día que recordamos el sacrificio perfecto de nuestro Señor en la cruz, cuando recordamos ese sacrificio, estamos diciendo, estamos reconociendo que sus promesas, que su palabra es viva y es real y que nos dice que no hay ninguna condenación. Estos tres principios bíblicos que estamos viendo a continuación, estos dos principios bíblicos que llevamos, lo que es el perdón y lo que es la salvación, son las que nos garantizan que estamos aprendiendo a vivir. Si vivimos en salvación, nadie lo puede poner en duda. ¿Y qué es vivir en salvación? Es entender, es tener claro que Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, son
o tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios. Aleluya. Eso es lo que nos garantiza salvación. Reconocer y entender que si tú y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos salvos. Somos salvos. Y nadie lo puede poner en duda, porque su palabra lo dice. Somos hijos de Dios y no hay condenación. Usted y yo hemos sido llamados por Dios para ser salvos de la condenación eterna. No se olvide, no me elegisteis vosotros a mí, sino que Él nos eligió a nosotros, para perdonarnos, para darnos su salvación. Y tercer principio bíblico, vivir en amor, quiere decir que Él nos amó primero a nosotros. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera nos amó Dios. De tal manera nos amó Dios que Él nos mostró su amor. Él derramó su amor. Él no solo dijo, yo los amo, sino que Él lo demostró. Dios nos demostró que nos ama tanto que fue capaz de dar a su único Hijo por usted y por mí, para que hoy podamos vivir tranquilos y seguros que cuando Él venga por su iglesia, por sus hijos, nos vamos a ir con Él, porque le tenemos en el corazón, porque le dejamos que Él gobierne nuestra vida, que Él sea el dueño y el Señor de nuestra vida. Y su palabra también dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cuando hay amor, podemos entender que somos salvos. Cuando hay amor, podemos perdonar. Pero cuando hay ausencia de amor, cuesta perdonar. Cuesta sentirse seguro de que Él nos ha hecho salvos. Cuesta sentirse amado. ¡Qué tremendo! Cuesta sentirse amado. La gente en este tiempo necesita amor. Entonces, si estamos aprendiendo a vivir, estamos conociendo a Dios, necesitamos amar como Él amó. Si es necesario dar nuestra vida por otra persona, ¿por qué no hacerlo? Pero una manifestación de amor es orar por aquel que no conoce a Cristo, es orar por aquel hermano que está detenido, es orar por aquel hermano que ya nos está conectando, no digo congregándose porque no nos estamos congregando todavía todos, pero es estar preocupados, no solo por los hermanos, sino también por nuestros pastores, por nuestros líderes, por los siervos que el Señor tiene para liderarnos, para pastorearnos, para ayudarnos y para siempre entregar una palabra oportuna y de bendición. Lo que hace la diferencia entre el cristiano y el que vive en el mundo es el amor de Dios que vive en él. El amor se puede mostrar orando por los demás cuando una persona falla, cuando una persona cae, cuando una persona ha pecado, poder levantarle, poder restaurarle, poder manifestarle el amor del Señor. Cabe señalar que a nadie se le obliga a amar a otro, sino que cada vez que tenemos la oportunidad de mostrar el amor de Dios, es una bendición, porque estamos manifestando a Cristo en este tiempo, a través de nuestras vidas. El principio número 4, podemos entender que espiritualmente también podemos sentir dolor, que son las palabras que el Señor dijo ahí en Marcos capítulo 15, verso 34, dice, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que quiere decir que sentía un profundo dolor, una lucha interior por hacer la voluntad del Padre como por hacer lo que estaba en ese momento. Él podría haberse negado, pero su propósito era claro y único, y era de dar su vida por usted y por mí. Dice, ¿por qué me has desamparado? Lo más triste y desolador en este tiempo que pueda experimentar un cristiano es la soledad espiritual. Es vivir
sin Dios es no sentir la compañía del Señor. Es sentir la soledad que ataca los sentimientos de aquel que está desamparado, de aquel que ha cometido errores, de aquel que ha pecado, de aquel que ha dejado de hacer la voluntad del Señor. Dolor por no conocer o dolor por no entender que Él nos ama, que Él nos ha hecho salvos, que Él nos ha perdonado. La soledad es parte de la lucha. Cuando nos sentimos tentados, cuando nos sentimos que estamos fallándole al Señor, cuando sentimos que su espíritu ya no está con nosotros. Son las palabras de David cuando le dice en el Salmo 51, no quites de mí tu Santo Espíritu. Puedes quitarme todo lo que quieras, el reinado, la vida si es necesario, no lo sé, pero lo único que te pido es que no quites de mí tu Santo Espíritu. En más de alguna ocasión nosotros hemos sentido esa soledad, ese sentirnos que el Señor tal vez no está con nosotros, pero su palabra nos dice, su palabra nos enseña que Él enviaría a su Espíritu Santo, al Consolador, para que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que si hoy te estás sintiendo solo, te estás sintiendo abatido, si hoy te estás sintiendo desamparado, estás pasando por la prueba de la tristeza, de no sentirte perdonado, el Señor hoy te dice, mi hermano, que dejó a su Espíritu Santo, al Consolador, con nosotros hasta que Él venga, para convencernos de pecado, para convencernos de salvación. Entonces podemos decir que el Señor prácticamente pasó las mismas necesidades que nosotros. Porque no solo sintió el abandono y la tristeza espiritual, sino que también física. Juan capítulo 19, versículo 28 dijo, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba listo, dijo para que se cumpliese lo que estaba escrito, tengo sed. Jesucristo, recordemos que también fue tentado cuando estaba en el desierto. Sabe lo que es sentir la tentación. Sabe lo que es sentir el dolor físico. Sabe lo que nos enseñó o qué es lo que se siente tener dolores, tener enfermedades. Pero no nos olvidemos que Él es nuestro Jehová Rafa, que Él es el que nos sana desde el mismo lugar de la muerte. Él nos puede rescatar. Hace un tiempo atrás, hace muchos años atrás, alrededor de unos 3-4 años atrás, una hermana de una iglesia había quedado embarazada. Fue a los primeros controles y le dicen que su embarazo era inviable. Quiere decir que ella tenía en ese momento la decisión y la oportunidad de abortar o de continuar con el embarazo más adelante, pero los médicos le garantizaban que su bebé a los pocos meses iba a tener un aborto natural o espontáneo. Pero ella creía firmemente al Señor que ese bebé que venía en camino era fruto, es un regalo de Dios. Y continuó con el embarazo, continuó con los controles, mes tras mes, hasta que los médicos no se explicaban cómo el bebé seguía creciendo dentro de su vientre y todo el tiempo le decían, en algún momento lo va a perder, en algún momento lo va a abortar. Llegaron los 7 meses, 6 meses aproximadamente, fue internada de urgencia y los médicos nuevamente le vuelven a decir, ¿es usted o es la bebé que viene en camino? Y ella en ese momento nuevamente se aferró a las promesas del Señor y le dice, Señor, si tú has permitido que llegue hasta aquí, es porque esta bebé es un milagro de lo que tú puedes hacer. Y en ese momento en el que ella estaba dando a luz, le estaban sacando la bebé del vientre, perdió mucha sangre, cayó prácticamente en un estado de coma ella. La bebé lograron sacarla, la intubaron, le pusieron oxígeno y déjeme decirle que 3 años después, esa bebé hoy la he podido ver corriendo, caminando, su madre viva, sirviendo al Señor, declarando que Él llama lo que no es como si fuera. Y esa bebé hoy se llama
milagros. Así se llama. Creemos entonces que el Señor sintió dolor físico, sintió tristeza, sintió la enfermedad, sin lugar a duda. Sin lugar a duda, porque Él es nuestro Señor, dador de vida, perdonador, el Dios que sana la dolencia, que tú y yo hoy podamos tener. Está de más decir el milagro que el Señor hizo con el pastor, porque lo vivimos, lo palpamos, lo experimentamos. Y el siervo de Dios hoy puede estar dando testimonio de que Él sana, que Él restaura, que no pueda haber virus más grande que Él no pueda sanar, que Él no pueda volver a restituir la vida y la salud. Así es que cree lo que el Señor hoy te está diciéndote. Uno de los últimos principios, y es lo que nosotros tenemos que practicar. Juan capítulo 19 versículo 30 dijo: cuando Jesús hubo tomado aquel vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado su cabeza, entregó su espíritu. Lo que usted y yo hoy tenemos que experimentar es esa entrega incondicional. Es esa entrega sin excusas, sin reservas, sin argumentos, sin justificaciones humanas y carnales, sino que nos podamos rendir a Él. Finalmente el Señor menciona esta palabra, que entrega su espíritu, que se entrega para que el Padre haga la voluntad, para que ya no haya más lucha y más prueba, sino que se entrega a las manos amorosas del Padre. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, entregarnos a las manos del Padre. Cuando un hijo se entrega a su padre o a su madre, él se lanza, se abalanza y sabe que su padre o su madre lo va a recibir. Entonces, por lo tanto, nosotros hoy podemos decir que así como el Señor se entregó incondicionalmente por usted y por mí, nosotros tenemos que entregarnos a Él. No hay argumentos para decir, no, es que no me siento perdonado. Él nos perdonó. No, es que no tengo seguridad de salvación. Él te da esa seguridad de salvación. ¿Lo tienes en el corazón? Sí, eres salvo entonces, porque su palabra lo dice. Juan 1:12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, entregámonos. Él no quiere que nosotros nos entreguemos a medias, un día sí, un día no, los días de culto, los días de no culto, sino que Él quiere que las 24 horas del día, los 365 días del año, Él sea nuestro motivo. Porque su palabra lo dice: separados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, el permanecer es estar, es entregarse, como Él lo hizo. El que permanece en mí y yo en Él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Has intentado construir tu matrimonio? ¿Has intentado construir una relación? ¿Has intentado construir un trabajo sólido, firme, y no lo has podido? Porque tal vez no te has entregado al Señor. Y este es el día, no esperemos más. Este es el día para entregarse al Señor, para rendirse a Él incondicionalmente, porque Él nos amó primero. Señor, en esta hora vamos delante de tu presencia, reconociendo nuestra condición pecaminosa, humana, carnal, que necesita de tu perdón, que necesita de tu amor, que necesita de tu salvación, que necesitamos entregarnos a ti, no estar jugando a que un día sí y un día no. Esto es algo serio, es nuestra salvación, es nuestro futuro, es la eternidad la que está en juego. Es por eso que en esta hora clamamos a ti, te pedimos que nos perdones, te pedimos que nos restaures, te pedimos que una vez más manifiestes tu amor a nuestras vidas y nos llenes de tu presencia, nos llenes de tu amor, nos llenes de tu perdón, nos llenes de tu salvación. Señor, entender que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Todas las cosas son hechas nuevas. Hoy lo entendemos. Gracias porque nos has enseñado a vivir
a través de tu palabra, y por ella necesitamos ser dirigidos y enseñados cada día. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Si tú has hecho esta oración conmigo y has invitado a Cristo en tu corazón, has escuchado esta palabra, ponte en contacto con el pastor. Él va a estar entregando los medios de comunicación. Así es que Dios te bendiga, y Él te espera, Él te ama y Él viene pronto por ti. Dios te bendiga, y continuamos celebrando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gócese en su presencia. Aleluya. Buenas tardes, hermanos. Hoy queremos contarles sobre una palabra importante. La vida de Jesús. Sobre la vida de Jesús. El poder de Dios tiene para sanar y también protección, libertad. También con su poder es con la fuerza de su sangre preciosa que nos libra de todo mal, porque Jesús murió en la cruz del Calvario. Dijo, todo se completó, todo se ha cumplido. Amén. Y también su vida es grande. Él es grande, poderoso, Amén. fuerte, santo. Y quiere salvarnos a todos por nuestros pecados. Reciba en su corazón. También, Para acá. Hasta el primer día de la Navidad, Jesús nació para que pudiera salvarnos a la humanidad. Amén. Amén. También quería contar que todos puede ser con la salvación en vida. Amén. También Vamos a cantar. esto es lo último que voy a contarles. Amén. Jesús nos bendiga Todos. a todos con su sangre preciosa, porque Él es el único Dios. Amén. 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 Gracias. Mira. Cantemos el himno, hermanos, en el Monte Calvario. En el Monte Calvario estaba la cruz, el emblema de afrenta y dolor. Y yo amo a Jesús, que murió en esa cruz por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en su triunfo mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona
nuestro Señor que sufrió esa cruz por amor a nosotros. Qué hermoso hemos hoy tenido este servicio de recordar ese sacrificio de nuestro Señor y alabarle, exaltarle y reconocer que es el único camino para llegar al Padre. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si usted oró, así como hace ratito Isaac nos dio, para recibir a Jesucristo en el corazón, escríbanos, pónganos ahí que usted hizo esta oración. Queremos contactar con ustedes. Nos despedimos, hermanos. Quisiera antes saludarles a la familia de Israel y Yanni, que están ahí conectados viéndonos. Saludos, bendiciones. Mi hermana Araceli también, su familia, a Raquel de la Garza, a Miriam allá en Chile. Saludos, Miriam, mi hija. También Elizabeth de la Rosa, saludos, bendiciones para toda tu familia. Elizabeth, mi hermana Estelita Hernández, saludos para ustedes. Para Isaac, que nos compartió la palabra también, y para Ruth, que está conectada también. Bendiciones para ti, Ruth. Para mi hermana Gladys, hermana Irma, ahí en Texas, en Fort Worth. Dios la bendiga, hermana. Saludos para usted. Mi hermano Oscar Pedrosa, David Torres, y quién más, Martita Mata, Elida, Karina, Heriberto y nosotros que estamos aquí. Dios les bendiga. Les recordamos que este domingo próximo es el domingo de resurrección. ¿Qué celebramos? ¿Qué celebramos ese domingo? La victoria. La victoria, la celebración. Amén. Amén, que Cristo Gloria a vive. Dios. De cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Y resucitó. Entonces, el domingo. Y vive para siempre. Amén. ¡Yupi! Entonces el domingo vamos a celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo desde las 7 de la mañana en el culto de la femenil. Van a estar dirigiendo las hermanas, pero vamos a estar todos ahí. No nada más es para ellos, ¿verdad? Si los quieres invitar para que estén ahí a las 7 de la mañana. Sí, ¿Quién va a compartir? Va a compartir Yanni la palabra. Ok. Vamos a tener cantos y un especial también de cantos y vamos a gozarnos con el Señor. Vamos a gozarnos con el Señor y hermanos les invitamos. A las 7 de la mañana. Así que A las 7 de la mañana. primero el servicio, después la barbacoa. El reloj. El reloj, es cierto, cambia el horario. Tenemos que adelantar. Vamos a trazar el reloj. No, adelantarlo para que usted se levante más tempranito todavía. O si quiere este horario, pues a las 7 de la mañana. Así, si no se equivoca, es a las 6. Entonces el nuevo horario va a ser a las 7 de la mañana. Porque nosotros estamos viendo a las 7, pero realmente vamos a adelantar. Y a las 11 de la A mañana las en la 11:15 iglesia. el servicio. Estamos en la Estamos transmitiendo en vivo. Tenemos también espacio si quiere acompañarnos, hermanos. Ya hay más apertura para las iglesias. Claro que siempre tomando todas las precauciones de sana distancia, cubrebocas, gel, temperatura, todo eso lo hacemos ahí en el templo. Y puede acompañarnos, puede estar ahí. No va a haber escuela dominical, entonces a las 10 cancelamos la escuela dominical. Solamente tenemos el servicio a las 11:15 y estaremos alabando una fiesta porque Cristo vive. Amén. Amén. Y vive para siempre. Amén. Y la siguiente semana, hermanos, vamos a tener un receso. Vamos a suspender las actividades la próxima semana, es decir, del próximo miércoles no vamos a tener actividad, para que si buscan ahí no nos van a encontrar, ¿no? Pero ustedes pueden ver otro servicio que ya grabado, pueden ponerlo sin problema, si quieren estar ahí en la oración también. Y tampoco actividad el siguiente viernes, tampoco hasta el domingo. Entonces toda la semana próxima vamos a estar en reposo, hacer una break nada más. Descanso. Y descanso, ¿verdad? Nos vemos el domingo. Y continuamos el domingo. Entonces El les domingo en la esperamos, mañana Dios a las mediante, 10. el domingo en la mañana, ¿verdad? Entonces vamos a orar para despedirnos, saludarles a todos con amor. Hermanos, les amamos y les extrañamos a todos. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Señor, gracias por tu amor, por ese sacrificio que hiciste por nosotros, y nosotros queremos decirte que te amamos. Que tu bendición y tu paz sea con tu pueblo en Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. De tal manera
Señor, por siempre y siempre. A Él sea la gloria y la honra. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el domingo con un culto de victoria, de celebración. Primero a las 10:30 va a haber un culto especial para los niños, culto infantil, 10:30. Si puede conectarse, conéctese, va a estar muy precioso. Y a las 7 de la mañana ya nos comentaban la femenil, y luego a las 11:15 el culto de resurrección. Los esperamos y compartan, inviten a sus amigos. Que el Señor les bendiga.